días, colegas. Soy la doctora Alejandra Insaurralde. Hoy vamos a hacer un tratamiento de combinación de técnicas, combinación de materiales. Vamos a usar un ácido hialurónico con un G' medio para la zona de labios. Vamos a usar toxina botulínica. A mí me gusta usar la de MERS, la Xeomin, que no necesita frío. Tiene una preparación bastante sencilla. Y vamos a usar hidroxiapatita de calcio, que ahora está tan de moda los blends de hidroxiapatita de calcio y ácido hialurónico para lograr un reposicionamiento de tejidos. Usamos el blend y para lograr una bioestimulación de colágeno, elastina y fibroblastos, si lo que queremos es hacer una bioestimulación y un enmarcado del ángulo mandibular. También vamos a hablar un poquito de los compartimentos grasos, de sus diferencias, de los ligamentos verdaderos, de los falsos, de qué tenemos en cuanto a investigación científica hasta el momento. Hay algunos estudios del doctor Cotofana que nos explica muy bien cómo podemos reestructurar los planos con muy poco cantidad de material. Acá tenemos a la paciente, joven, de vuelta, tiene 31 años. No necesita mucho, pero sí nos va a servir a los orígenes anatómicos de lo que vamos a hacer. Para trabajar con la toxina botulínica hay que ser muy puntilloso y muy puntual en el músculo que queremos tratar, porque claramente, y está descrito, la toxina botulínica va a difundir por debajo cuando se abusan de las cantidades y claramente va a relajar músculo que no querramos si no vamos de manera puntual con la cantidad que necesitamos y el músculo que queremos tratar. Entonces le vamos a decir a la paciente, por ejemplo, sonreíte. Entonces lo que vamos a marcar es el músculo orbicular de los ojos. Está de muy fácil acceso. Vamos a marcar en dónde vamos a ir con la toxina botulínica. Siempre, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, gracias, la toxina botulínica va a ir vamos a hacerlo hasta este punto que vendría a significar, como para que se ubiquen, un CK2 dentro de lo que es el ángulo cigomático y el inicio del malar. Acá lo podemos ir con la toxina botulínica de manera un poco más superficial, porque lo que queremos conseguir es un retensado de la zona periocular inferior. Por otro lado, le decimos a la paciente elevar las cejas. Eso, las cejas. Perfecto. Marcamos hasta la última arruga de marcación y vamos al otro lado. Ahí está, perfecto. Luego hay una técnica, porque ahora sabemos que el frontal es un músculo que se va a extender desde el auricular hasta la zona más posterior de la cabeza, pero ahora sabemos que hay fibras del frontal que se van a insertar a nivel del párpado. Entonces nosotros podemos ir de manera profunda en esta zona de acá. Vamos a ir, si me levantas de vuelta las cejas, perfecto. Profundo. Y lo que vamos a obtener es un levantamiento del párpado, que esto lo que va a producir es una apertura en la mirada sin levantar la ceja. Ya hoy en día se considera casi una mala praxis que el paciente quede con las cejas levantadas a modo de cara de enojada, como se hacía antes. Ya ahora no hacemos eso. Después vamos a ir con un puntito más acá. Siempre los puntos que están por encima del auricular son puntos más superficiales. No vamos a ir de manera profunda porque está descrito
que la toxina puede discurrir por debajo de la zona ósea, entonces generar una ptosis palpebral. Ahora contraeme el ceño, perfecto. Este es el músculo Proctus, lo tenemos que tratar en su totalidad y es el músculo que más unidades de toxina nos va a demandar. Siempre marcamos la mayor contracción, perfecto, y después en este punto de acá, que es la cola del Proctus, lo que vamos a hacer es poner mucho menos unidades e irnos un poquito más superficial por las mismas razones. Bueno, acá tenemos todos los puntos básicos y no tan básicos en el uso de toxina botulínica. Vean este punto de acá, que son las borderline. Es muy bueno y es excelente hacerlo siempre que querramos afinar un poco la nariz y tratar la piel que está por dentro del reborde auricular interno. Después tenemos los puntos más fuertes, que son los del Proctus, en donde vamos a usar en una ampolla de 100 unidades de toxina botulínica. Lo que vamos a hacer es dividirla y vamos a poner de 12 a 20 unidades en la zona del Proctus y después nos vamos a ir más arriba y acá también vamos a poner 8 o 10 unidades, 12 unidades. Va a depender si la paciente es femenina o es masculina. Las 100 unidades las vamos a distribuir de manera homogénea, teniendo en cuenta esto que te estoy diciendo, que en los puntos superiores, esta es una nueva técnica de 1-2-1, vas a ir bien profundo en la zona subperióstica y vas a poner más unidades. Estamos hablando de 8 a 10 unidades para generar este efecto de apertura ocular sin levantar las cejas. Para las pacientes que se quieran colocar toxina botulínica, tienen que saber que la agujita que se usa de las más chiquitas que hay en el mercado se llama 30 G y medio, se llama aguja mosquito. Entonces la verdad es que el dolor es ínfimo. Por otro lado, siempre que tu médico marque todas estas arrugas de expresión, porque se llaman arrugas dinámicas, van a aparecer solamente cuando ella gesticula. Vamos a ir colocando, según el punto en donde yo vaya, la aguja va a ir en un plano o en otro. Pero eso lo dejamos en manos del profesional que lo está aplicando. Así que cuando vos te pones toxina botulínica, lo que vas a tener es un resultado inmediato y un resultado mediato. El inmediato lo vas a ir teniendo a lo largo de las primeras 72 horas. A medida que va pasando el tiempo vas a tener un resultado mucho más acabado. No es que un día para otro vos te ves sin arrugas o te ves sin expresión. El rostro es el medio por el cual nosotros nos comunicamos, nos expresamos y de repente hablamos con el rostro. Entonces un rostro que se le quita la expresión, la verdad que no es muy a gusto verlo, ¿no? Vamos a proceder con la aplicación. La paciente me menciona una frase que hemos tenido hace bastante tiempo que tiene que ver con cómo te ven los demás. Si bien el tratamiento, los maquillajes y todos los cuidados que vos tengas hacia tu persona son siempre para vos, pero también es cierto que hay una mirada de un otro. Cuando la mirada de un otro va al tratamiento que te hiciste, es decir, oh, te hiciste toxina, oh, te hiciste botox, o te hiciste relleno, ahí estamos fallando nosotros como profesional. En cambio, si la mirada va
Te veo más descansada, te veo más linda, te fuiste de vacaciones, no te fuiste de vacaciones, estás más relajada, ahí sí vamos por un buen camino. La aguja está bastante superficial porque no necesitamos acá ir muy profundo. El auricular lo tenemos muy accesible. Sí es cierto que la toxina botulínica la vamos a colocar hasta el final del rasgo clínico de una arruga. Cola de la ceja, este punto es fundamental. Aplicación profunda, superióstica. Sí es cierto que en esta zona vamos a tener a la arteria temporal superficial dando su rama frontal. Hay veces que no hace falta hacer ecografía muscular en esta zona. Sí es cierto que hay un estudio muy interesante en donde hicieron tomografía computada en pacientes que se han hecho toxina botulínica y a partir de ahí se podía ver qué grado de atrofia muscular se tenía con la toxina, cómo disminuía el grosor del músculo. ¿Qué cuidados tenés que tener cuando te haces toxina botulínica? Hoy sabemos que post aplicación de la toxina botulínica el único cuidado es con respecto al sol. No vas a exponerte al sol por los primeros 72, 86 horas. Después el resto, vida normal. Puedes ir al gimnasio, puedes hacer cualquier tipo de actividad física. Es cierto que antes te decían, no te vayas a acostar por 4 horas, no agaches la cabeza, no gesticules. Hoy en día no. Hoy en día sabemos que con las dosis que estamos manejando, con el tipo de toxina que estamos manejando, no hace falta ningún tipo de cuidado. Vida normal, el maquillaje sí te lo vas a poner a los 40 minutos, a 1 hora, porque esta puntura que hicimos con esta aguja, que se llama mosquito, va a cerrar en 15 a 20 minutos del todo. Entonces sí vamos a evitar maquillaje y exposición solar. Es cierto que puede aparecer un dolor de cabeza leve a moderado cuando de repente aparecen moretones. Si ustedes ven, después ahora cuando yo termino me faltan unos puntos, van a ver que no hay moretón, no hay sangrado, porque estamos claramente
cuidando el recorrido vascular. Entonces, si uno tiene en cuenta por dónde pasan los vasos importantes de la frente, no vamos a hacer ningún tipo de moretón ni hematoma claramente. Pero también puede pasar. ¿Puede pasar cuándo? Cuando vos tomaste antiinflamatorio 10 días previos de hacer tratamiento. Si vos tomás ibuprofeno, paracetamol, diclofenac o aspirina, aspirineta, seguramente vas a hacer un moretón porque genera fragilidad capilar y eso es lo que te va a producir dolor. Pero también es cierto que la toxina botulínica se utiliza para la migraña, para la sudoración de la axila, se usa también para la sudoración en frente, se usa para el bruxismo a nivel del macetero. También lo vamos a utilizar en el cuello para generar un cuello nefertitis, se llama, trabajando al smash, que es el músculo aponeurótico, que se va a insertar a nivel de la clavícula y va a terminar en el ángulo de la mandíbula. ¿Dónde más utilizamos toxina botulínica? Básicamente en todos lados. Yo lo he usado en rodillas, es cierto, para disminuir la flacidez. Lo he usado en abdomen, quizás en modelos que tienen los cuerpos un poquito más expuestos. En el tercio superior hemos hecho toxina botulínica. Tercio medio va a estar delimitado por el ángulo inferior de la nariz, el reborde nasal inferior. Trazamos una línea que va hasta el borde inferior de la oreja y vamos a trazar otra línea que va desde el borde superior del auricular. Tenemos el tercio medio. Ahora vamos a ir al tercio inferior del rostro, en donde vemos que la paciente estructuralmente tiene sus almohadillas grasas o compartimientos grasos en su posición, tanto lo superficial como los profundos. Porque si vamos a comparar, antes llamábamos CK3 Di-Maio los relacionados a estos puntos médicos, podemos ver que no hay una deflación de tejido, en donde no tenemos que reposicionar nada y tampoco vamos a hacer nada en el ala cigomática, porque la verdad es que lo tiene en muy buenas condiciones y poner ya sería de más. Sí, vamos a ir al tercio inferior con hidroxiapatita de calcio para regenerar más colágeno y más elastina. Pero en esta oportunidad lo tenemos al doctor Gabriel Chagas. Él es especialista en ecografía de partes blandas y por lo general nosotros hacemos una evaluación del paciente cuando vamos a aplicar ecografía y en qué momento lo vamos a hacer, por qué lo hacemos y por qué es importante que vos consideres a la ecografía como parte del procedimiento estético y médico puntilloso que estamos queriendo hacer. Así que el doctor Chagas va a pasar a explicar las razones por las cuales nosotros queremos incluir a la ecografía. La ecografía se viene usando en los últimos años cada vez más dentro del mundo de la medicina estética. Se utiliza para ver, en primer lugar, que si el paciente o la paciente tiene aplicado algún relleno previamente, que muchas veces se han aplicado previamente, años anteriores, algún tipo de material de relleno, quizás no recuerdan cuál era o quieren tener la certeza de en qué plano anatómico se sitúa. Entonces la ecografía en manos especializadas y con aparatología acorde es una excelente herramienta.
Después algunos utilizan la ecografía como guía para algunos procedimientos y también es muy importante la ecografía para el después, para evaluar luego de la administración, luego del relleno, luego de la aplicación del material de relleno, en qué plano anatómico quedó, si quedó a la altura que se buscó, si el paciente por algún motivo tiene algún tipo de molestia, se chequea que esté todo bien con la ecografía. Es muy importante también la ecografía para el médico estético, la médica estética y para el paciente, para conocer variantes anatómicas. En la cara hay anatomía arterial, hay arterias que no siempre tienen el mismo trayecto, no siempre están en el mismo número, pueden estar duplicadas, triplicadas, pueden tener otro recorrido. Es muy importante saberlo en algunos casos para que el médico inyector sepa por dónde circulan, sepa las variantes anatómicas y sepa potencialmente si es peligroso utilizar algún relleno ahí o no. Entonces es un método que a un bajo costo, con una amplia disponibilidad y en un tiempo muy rápido, le da una información muy importante y muy valiosa al médico inyector, pero fundamentalmente al paciente que va a aplicarse este tipo de tratamientos. Siempre se trata de aumentar la seguridad y el bienestar del paciente. En esta oportunidad, la paciente no tiene tratamiento previo. No tenemos que hacer un mapeo para ver si el relleno que tiene puesto es de un material o del otro, porque ha sido tratada todo el tiempo por estas manos. Entonces, lo que sí tenemos que recordar, y esto va para mis colegas profesionales que estén iniciándose o que la estén haciendo medicina estética, recuerden la rama facial de la arteria carótida externa. La arteria carótida externa va a estar discurriendo y va a estar ascendiendo por esta zona de acá, en donde va a tener una tortuosidad, la arteria facial bastante característica. De hecho, es una de las arterias más tortuosas, como pasa con la arteria uterina. Y ella va a tener 3 concavidades al inicio, cuando empieza a discurrir por el ángulo mandibular inferior. Se va a superficializar, reíte. Nosotros vamos a marcar, presionar los puntos, vamos a marcar el macetero y ahí vamos a saber con precisión que por delante nuestra arteria claramente se está haciendo más superficial y de alguna manera lo vamos a llamar punto caliente o punto en donde tenemos que considerar que vamos a tener a nuestra arteria bastante superficial. Por otro lado, recordar que antes del nacimiento de la arteria facial, la arteria carótida externa va a dar su rama tiroidea superior, va a dar su rama faríngea, va a dar una rama posterior occipital, va a dar la rama auricular y después va a dar su rama facial. La rama facial, lo que va a suceder cuando se superficializa sobre el ángulo mandibular, va a discurrir por encima del músculo buccinador, en donde nos sirve también de referencia para ver en qué plano podemos ir. Porque si vos te pones a pensar que lo ves de manera tridimensional, de arriba hacia abajo, vos vas a tener piel, vas a tener panículo adiposo, después vas a tener músculo, vas a tener una fascia que se llama fascia de Smash, vas a tener los compartimientos grasos profundos y vas a tener al hueso. Entonces ya acá podemos inferir que la arteria se está profundizando, después va a tener también un trayecto tortuoso, va a dar ramas, ya que pasa por acá, ¿por qué no dar una rama para el macetero? Entonces también va a dar una rama para la labial superior y la labial inferior. Y hay que considerar, que esto es muy importante también, que la arteria labial superior se va a anastomosar con su homónima, que está en el frente, su colateral, y en el centro va a formar la arteria nasal superior, que ya después se va a anastomosar
con el circuito de irrigación de la nariz. La arteria facial a este nivel, que nosotros llamamos surco nasogeniano, se va a volver más superficial y después sí va a dar la nasal y va a terminar en la arteria angular. Entonces lo que vamos a hacer ecográficamente, como nosotros vamos a usar hidroxiapatita de calcio, la vamos a colocar con una cánula, porque usamos cánula porque la cánula es mucho más segura en cuanto a la inserción del producto de manera intravascular. También la cánula nos da la posibilidad de hacer un trabajo en abanico y que eso secundariamente es una bioestimulación mecánica. Entonces de repente estamos haciendo todo bien si aplicamos cánula en el tercio inferior del rostro y también en el tercio medio si lo que queremos es reposicionar la almohadilla infraorbitaria o el soft, tan conocido, ¿no? O el soft. También vamos a ir con una cánula o podemos ir también muy puntillosos en este punto que es el CK3. ¿Por qué? Porque estamos muy seguros, es una zona muy segura. Después vamos a hacer otro video para mostrar la aplicación de los rellenos en esta zona. Ella claramente no lo necesita, pero sí es cierto que vamos a tener a la vena facial marcándonos nuestro límite y es un punto bastante seguro. La línea media pupilar marcamos el CK3 y sabemos que no vamos a estar en la salida de arteria y nervio infraorbitario. Vamos a marcar con ecografía entonces el trayecto de la arteria facial. Ahí nos va a ir comentando Gabriel qué es lo que podemos ver. También nosotros, si vos sos profesional médico y estás usando ecografía, lo que vas a poder medir a nivel de la piel es la unión dermoepidérmica y la dermis en sí para ver in situ cómo el material te está regenerando el colágeno, te está aumentando la matriz y te está aumentando el líquido de manera homogénea. Es muy interesante también el tema de la eco, un uso para detectar lo que llaman variantes anatómicas. En los cuerpos hay estructuras que son normales, pero no están igual en toda la gente. Por ejemplo, la glándula parótida es una glándula salival. En un porcentaje de pacientes, que entre el 10 y el 15% quizás, tiene como una ubicación un poquito más anterior, más adelante. Se llama proceso facial de la parótida o parótida accesoria. Está situada más adelante, uno no se la espera encontrar ahí y eso se ve en la eco. Eso es importante, es un dato para saber, para el inyector, porque si hay una parótida accesoria o un proceso facial de la parótida, pero hay que tener un poco más de cuidado al administrar algún material de relleno, bioestimulador o hilo en esta zona. Son datos que la eco ayuda, suma. La eco no viene a juzgar a nadie, simplemente es una ayuda, es un backup, una herramienta al alcance de la mano para todos los inyectores para trabajar con más seguridad. Acá estamos recorriendo la región parotídea en busca de variantes anatómicas. Esta es la glándula parótida. También, como hablaba Alejandra, vemos se puede ver el trayecto de la arteria facial. Ahí está el músculo macetero, que es muy importante conocerlo también. Vemos las ramas, lo que se pinta de color, que son las ramas vasculares, arteriales o venosas, que es importante saber que no haya ninguna variante anatómica. Bueno, con la eco vemos la anatomía arterial, también de la parótida, la inserción del macetero, vemos las variantes anatómicas de la arteria facial. Vemos que no haya glándula parótida accesoria, o la fascia. También se puede ir a la región bucal para ver variantes de la arteria labial también. Como decíamos, se puede ver
En este caso no, pero si hay existencia de rellenos previos. Acá estamos en el proceso de dilución de la hidroxiapatita de calcio, la cual la vamos a diluir con lidocaína sin epinefrina. Esto nos va a dar una gran regeneración de colágeno, fibroblastos y elastina. Particularmente es necesarios para tratar la flacidez, para enmarcar el rostro, y claramente es un producto que dura mucho tiempo y que no genera volumen. Eso es importante para vos, porque hay un estudio muy interesante del doctor Cotofana en donde describe la cantidad de relleno que usamos según la zona indicada en donde la colocamos, va a generar un efecto clínico, un efecto que vos lo vas a ver a simple vista, y hay un síndrome de sobre relleno que, bueno, lastimosamente cada vez hay más pacientes con este síndrome, en donde vos ves una sonrisa y esa sonrisa está sobre rellenada porque el pómulo pierde la capacidad de movilidad. Bueno, un poquito ahora les voy a explicar con más técnica, pero así se diluye la hidroxiapatita de calcio. No se asusten, pacientes, van a ver que es un líquido blanco, es muy normal. Me vino a mí en una jeringa pre-rellenada y cerrada al vacío, la cual yo la pasé a esta otra jeringa porque es mucho más práctico, y la estoy diluyendo con lidocaína porque si yo no la diluyo le voy a generar volumen, y ella no necesita volumen porque la verdad que es una paciente joven. En mis pacientes con más edad, sí, la verdad es que yo lo he puesto sin dilución para que le dure más tiempo y yo pueda tener una restauración del tejido y del hueso. Es hidroxiapatita de calcio, vos ya lo tenés en tus ligamentos, vos lo tenés en tus articulaciones, entonces no te va a generar ningún tipo de reacción alérgica. Sí es cierto que se va a inflamar las primeras 72 horas, tranquila, la cresta de la ola va a pasar y vos te vas a sentir mucho más acorde con el tratamiento a cómo te fuiste, porque claramente vos vas a ver una mejoría tanto en el surco nasogeniano como en el ángulo mandibular. Después del tercer día, tené paciencia, todo eso vuelve a la normalidad y vos lucís un rostro mucho más descansado y proyectado. La hidroxiapatita de calcio debe ser colocada con este instrumento médico que se llama cánula. La cánula tiene la punta redonda, no es lancinante, quiere decir que no va a cortar el tejido, tiene menor probabilidad de generar hematomas o moretón, y el trazo, es decir, el producto, va quedando de manera homogénea. Acá tenemos la aguja. La aguja va a ser el punto de inserción y es lo que vos vas a sentir en el tejido. Vos vas a sentir un pinchacito y después lo otro ya no sentís porque no genera dolor, pero si algo vos sabés que te estoy haciendo, pero no es dolor. Siempre cuando vamos a introducir una cánula, la misma tiene que estar purgada. Eso quiere decir que vamos a dejar salir una pequeña cantidad del producto por el extremo superior de la cánula. La cánula vos la vas a tener en distintos diámetros, 22, 25, 70 y 50. Esta es una cánula de 22 por 50, es una cánula corta.
Vamos a usar esto porque la estructura de su rostro da para usar esta cánula. Si yo quisiera ir al Valle de las Lágrimas o a tratar el soft, me voy a ir con una cánula de 25 por 70, porque claramente va a ser mucho más larga y mi acceso, como yo tengo que ir pegada al hueso, va a ser mucho más fácil. Ya hicimos el acceso de la aguja. Y acá vos te vas a dar cuenta, ¿duele? No. Aquí no hay dolor porque estamos en este plano que es un plano medio. No es superficial, no es un plano epidérmico, pero sí es un plano medio óptimo para dejar la hidroxiapatita de calcio. Ahí podemos ver también el plano óptimo en el cual está la cánula. No es un plano superficial, no es un plano profundo, pero sí puedo yo palpar el extremo superior de la cánula. Vos vas a respetar la inserción ligamentaria. Vos vas a tener una zona no móvil por fuera y una zona móvil por dentro. Esto está bien descrito, con una línea que va a pasar entre el extremo externo de las cejas hasta el canto externo de la boca. Y otra línea que va a pasar entre el trago de la oreja hasta el ala de la nariz. No va a delimitar el cuadrante externo e inferior. Es donde vamos a depositar a la hidroxiapatita, porque es la zona no móvil. Ir a la zona que se llama preauricular. Acá vamos a tener un cojinete o un compartimiento graso que viene desde la zona temporal y va a bajar hasta la zona maxilar. Es un compartimiento completo y muchas veces se va reabsorbiendo.
Bueno, ahora sí estamos del otro lado. Todas las personas tenemos una hemicara distinta a la otra hemicara. Ella en esta hemicara está necesitando más bioestimulación por el ángulo mandibular, justo por detrás del Jones. Y acá estamos trabajando los puntos médicos, los Jones o los J. Vamos a tener un J1, viene en la zona gonial, en el gonion, un J2 que va a ser por debajo del reborde mandibular y un J3 que es la rama ascendente. Si ella necesitara, que no lo necesita, hacer un enmarcado del borde o ala ascendente de la mandíbula y el sector inferior para producir esto que lo llamamos contouring, y bueno, ahí yo me lateralizaría hacia allá, más que nada con ácido hialurónico de alta densidad, y marcaría este ángulo y la proyectaría más, pero como no lo necesita. Último paso en este tratamiento de full face. Hemos hecho toxina botulínica en el tercio superior del rostro, hemos hecho hidroxiapatita en el tercio inferior y ahora vamos a sumar a Velotero Intense de Merz para lograr una integración de este material en la zona de labios. De vuelta, no necesitamos voluminizar mucho, pero sí vamos a usar múltiples técnicas en donde te voy a contar que el labio se ha descrito que tiene compartimientos con tabiques bien definidos, así que yo no me gusta ir con cánula. Si voy a hacer arrugas peribucales sí, pero si voy a aumentar el volumen del
la mucosa no iría con cánula por esta razón, porque voy a ir rompiendo estos tabiques. Entonces, si vamos a dividir el labio en zonas, vamos a tener la zona externa o comisura labial, que es la que por lo general se produce una ptosis o una caída de la misma, y es la que nosotros vamos a intentar de evertirla. Vamos a poner unos pilares de contención con este ácido hialurónico y vamos a ir dándole una forma un poco más armónica, más allá de que ella ya lo tiene armónico. Sí es cierto que no tiene muy marcado esto que se llama la B de Mercedes, el último profesional que vino a la Argentina lo llamó así, en donde vamos a no proyectar el labio hacia adelante, que es lo que te da el aspecto de boca de pato, pero sí lo vamos a proyectar hacia arriba y hacia afuera. Para las pacientes que se quieren aplicar ácido hialurónico a nivel de labios, les quiero contar que en mi caso utilizo una aguja muy chiquitita que se llama mosquito, con lo cual el tratamiento es muy bien tolerado. Los moretones que quedan son mínimos y por lo general cuando vamos a tratar a una arruga peribucal, pero si es en mucosa, no. La inflamación que se genera va a bajar en 40 minutos, una hora, o quizás el primer día podrías estar inflamada y esa inflamación va a bajar en un 20%. Pero es una inflamación que ya lo vas a ver, es súper imperceptible inclusive. Es casi imperceptible, no es una inflamación que vos digas, wow, tengo que suspender mis actividades diarias, sino que es simplemente hidratarse con un gloss y a la vida.
inferior al labio inferior, al auricular, corresponde al punto médico C1. Porque vos te estarás preguntando, ¿y por qué estás tratando ahí si vos estás tratando la zona de labios? Bueno, el labio no es solamente el labio, sino que es toda la zona peribucal. Siempre que yo hago un labio, trato toda la zona peribucal. Entonces ella lo que sí está manifestando, todo esto es preventivo, no es que ella lo necesite en sí, pero sí me está formando un pequeño pliegue entre el mentón y la zona del labio. Entonces voy a ir ahí con ácido hialurónico para que quede de esta manera. Si yo tuviese que en ella hacer un mentón, sí usaría el C2 y el C3, que son estos dos puntos médicos, el C4, el C5, y si estuviésemos hablando de un masculino, que cada vez más los hombres se hacen tratamientos, yo iría en un C5 y en un C6 para dejar la barbilla mucho más cuadrada, mucho más rectangular, no en caso de una mujer que necesitamos siempre ir afinando los rasgos. Terminamos con el full face y ahora le decimos a la paciente que no tome mate, que no tome bebidas calientes por el día de hoy. Bueno, ahí la succión es importante, por lo menos las primeras 48 horas. Después, vida totalmente normal. Es cierto que hay algunas pacientes que tienen herpes, que tienen estas vesículas que suelen salir cuando la inmunidad baja. Ahí sí yo haría una profilaxis con aciclovir por vía oral antes del procedimiento y otra toma post procedimiento. Entonces evitamos que salgan esas vesículas o ese herpes. Después el resto, vida totalmente normal. Vean que ella está muy bien. No tiene, yo le tengo que decir que no va a ser ningún moretón, ningún hematoma. Ahí ya se puede sentar, está perfecta. No va a ser ni un moretón ni un hematoma. Sí tenemos que esperar que el proceso del tratamiento de la toxina botulínica vaya haciendo su efecto. Tenemos que esperar que la hidroxiapatita de calcio me regenere más colágeno y elastina. Tenemos que esperar hasta 15 días para que el ácido hialurónico que tienen los labios se asiente, se integre muy bien en la mucosa, pero el resto es vida totalmente normal y es disfrutar del tratamiento.